La vida es tiempo, tiempo que a veces sentimos lento y otras veces se nos va volando. Hoy celebro un año más de vida y no quise globos ni grandes fiestas. Quise mar, quise calma, quise agradecer. Porque despertar, respirar, mirar ese azul infinito ya es un regalo. Si estás viendo este video, quiero que recuerdes algo. Estás aquí y eso ya vale mucho. No importa cómo haya sido tu año, hoy seguimos, hoy estamos vivos. Bienvenidos una vez más a Ixa Travel. Hoy desde un lugar sencillo pero lleno de vida, la playa. Y muchachos, seguimos como gitanos pasando de un lado a otro. Aquí vamos de una casa a la otra a cambiarnos y alistarnos para la playa. De mami. Y bueno, si eres nuevo en mi canal, me presento. Mi nombre es Aisa y soy una madre viajera y hoy estoy cumpliendo años. Así que nada, si te gusta conocer un poquito más de nosotros, de nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vivir, quédate aquí en este canal, suscríbete. Juntos los llevaremos a recorrer todos estos lugares maravillosos de Cuba y todo este reguero que venga acá, porque todavía no me he terminado de mudar. Vemos al pinareño en el carro, que ya llegó, al Dani que está listo, a la abuela Caruchi, a mami, a papi, a la Lía y a la venta, se vende. No, nada. Y vemos a la Caruchi y al basurero de la esquina. Eso es lo más importante, Eso es lo más importante. ¿Y para dónde vamos? ¡La playa! ¡Para la playa! ¿Para dónde van? ¡A la playa! ¿Dónde mismo van ustedes? Para nosotros los cubanos, la playa no es solo un lujo, es casi una extensión de la casa. No hace falta mucho, una jabita con pan, algo de refresco y una toalla. Y ya con eso los niños son felices. ¡Felicidad! Esta es la primera vez que me cantan felicidades. Eso lo van a grabar 700 veces. Es uno de los lugares más asequibles que tenemos para disfrutar en familia, desconectar un poco y respirar distinto. Aquí no hay pantallas, aquí hay risas, carreras, castillos de arena y los niños disfrutan al máximo. Mamá que llega me puso un servicio para comer. Este es de los grandes, que así me puedo acostar. Y quiero una galleta para aguantarme aquí. ¡Qué rico! Oh, no, porque el niño quería venir a la playa. Caminando. Que llegamos a la playa. Como madre, estos momentos son oro, porque los niños no recuerdan lo caro, recuerdan lo vivido. Recuerdan cuando papá los cargó, cuando mamá se mojó la ropa, cuando todos se rieron sin apuro. La playa enseña cosas sin hablar, a compartir, a respirar la naturaleza, a ser libres por un rato. El sonido de las olas baja el estrés y calma la mente. Aquí uno piensa, agradece y sueña. Aquí uno se reencuentra consigo y aunque no todo sea perfecto, estos espacios nos recuerdan que todavía hay belleza, que todavía hay esperanza. Mi papá mudando al campamento y mi abuela, ponte la capa a ver cómo tú estabas. Para no coger sol, pero ya viene una sombrilla con una tumbona.
Y luego para averiguar por allá. A ver si había, porque aquí no hay nada para guarecerse del sol. Y hay mucho sol. Allá viene la sombrilla con las tumbonas. Nosotros los cubanos sabemos disfrutar lo poco. Hemos aprendido a hacer fiestas con lo simple. Una playa, una familia unida y ya hay una alegría. Que lo pase con sana alegría. Un año de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. ¡Eh! Esto no es solo un paseo, es identidad, es cultura, es la manera en que seguimos adelante. Hoy es mi cumpleaños y le doy gracias a la vida por lo que tengo y por lo que vendrá en un futuro. Celebro porque sigo aquí aprendiendo a vivir de lo que hay, sin rendirme y creciendo incluso en los días difíciles. Celebro cada amanecer, cada salida en familia, cada risa de Lía y Dani, porque ellos son mi motor y mi mayor bendición. Celebro la salud aunque no sea perfecta, porque me permite caminar, grabar, soñar y abrazar a los míos. Celebro ser cubana, sí, porque aunque con carencia, tenemos mar, sol, naturaleza y un corazón lleno de alegría para compartir. Celebro los caminos recorridos, los lugares que he descubierto y los que aún me falta por mostrarles, porque siempre hay un tesoro escondido esperando. Celebro también este proyecto que nace del alma, Aisa Travel, que no es solo viajar, es enseñar a disfrutar lo simple, en familia y con amor. Celebro la fe y la esperanza, porque mientras tengamos ilusión, siempre habrá un motivo para salir, explorar y sonreír. Celebro la mujer que soy hoy, más fuerte, más consciente y más agradecida que ayer. No voy a romantizar lo que vivimos, la escasez se siente, la comida a veces no alcanza como quisiéramos, el transporte agota y la calidad de vida pesa. No por una mesa llena, sino porque vivimos un día más. Nos cantamos felicidades aunque sea bajito, aunque sea con lo poco que haya, porque respirar un día más ya es un motivo suficiente para agradecer. Tarán, tarán, tarán. Abuela, está para ti. Mira, con las gafas no se le nota, le hizo así, le echó una mirada con el raíz del ojo, ¿verdad? Anda. Anda, abuela. Cada salida, cada excursión, cada playa, cueva o sendero es una forma de decir sí se puede disfrutar en familia. Y créanme, lo mejor aún está por venir. A veces no celebramos fechas, celebramos resistencia. Celebramos que seguimos aquí, celebramos que nuestros hijos ríen, que todavía tenemos abrazos y que aún podemos soñar. Este espacio no es solo para mostrar lugares, es para recordar que la vida sigue. Este es mi proyecto de vida, que nace de eso, de la necesidad de encontrar luz en lo simple, de mostrar que no siempre hace falta lujo, sino ganas. Además tengo la certeza de que donde estemos juntos, vamos a pasarla bien. Y de una forma u otra, siempre aparece ese lugar perfecto, ese rinconcito que nos regala un recuerdo más. Y hoy desde aquí quiero hablarle primero a los que están dentro de Cuba, a los que despiertan cada día con incertidumbre, a los que sienten que a veces la fe se les pone pesada, pero aún así siguen. No perdamos la esperanza. Cuba todavía guarda muchos lugares por conocer, muchos tesoros escondidos que no siempre salen a redes, pero que existen y esperan por nosotros. Para los que están fuera de Cuba, para los que extrañan el olor de mar, el sonido de barrio y las risas familiares, no pierdan la esperanza. Tal vez el camino se vea largo, pero los sueños también viajan despacio.
y llegan. Este canal también es para ustedes, para que aunque sea a través de una pantalla, puedan volver a sentir un pedacito de casa. Está cavando un hoyo porque dice que si cavas un hoyo llegas a China. La ducha esta está espectacular. Llegué a China. ¡China! ¡Oye, China! ¡Chin-chan-chun-chin-chun! Gracias por acompañarme en este cumpleaños. Gracias por estar al lado de adentro y al lado de afuera. Si este video te llegó al corazón, si te sentiste identificado, si te recordó que la vida también se celebra en lo pequeño, suscríbete, comparte, regálanos un like. Ya estamos preparando nuestros próximos viajes y estoy segura que serán inspiración para que tu familia disfrute al igual que la mía. Porque mientras haya vida, hay motivos para celebrar.